días, hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y como cada día domingo también tenemos la oportunidad de saludar a quienes nos ven a través de nuestra señal en internet, a través de nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl. Hoy día se quedan los pequeñitos del básico 2 y siempre les recomendamos a los papás que los puedan mantener en el salón de manera tal que ellos también, el propósito de que ellos tengan un domingo de salón es ir acostumbrándolos a este ejercicio de congregarse y de concentrarse en escuchar la palabra. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios, y hemos estado examinando principalmente los primeros versículos y la primera sección que va del capítulo 1, del verso 1 al verso 14. Hemos tratado de darle hacer un estudio sistemático, es decir, tratar de ir versículo por versículo, pero obviamente en la medida que vamos entrando en los versículos, se transforma de alguna manera también el mensaje en un mensaje temático. Entonces estamos de alguna forma combinando las dos maneras en que debiésemos estudiar la Escritura, para que en definitiva nosotros podamos tener también una visión lo más completa. ¿Se escucha? Ahí. ¿Se escucha? No, parece que se apagó. ¿No se escucha? No se escucha. ¿Alguna tecla? Ya. Ahí viene nuestro hermano técnico a solucionar el problema. Bueno, mientras tanto, lo hacemos así a capela como en la antigüedad. Y el propósito de esta carta, recuerden ustedes que era básicamente poder alentar a nuestros hermanos. Toda la iglesia primitiva se encontraba en persecución muchas gracias. Y estas cartas que el apóstol Pablo comienza a mandar tienen un tinte doctrinal muy marcado, pero también son una carta de ánimo frente a la situación que están viviendo nuestros primeros hermanos. Y por eso es que hemos hecho una descripción, estos primeros capítulos de la carta de los Efesios, estos primeros sermones, en relación a las bendiciones espirituales. Y dijimos que las bendiciones espirituales, de alguna manera, el pueblo de Dios hoy en día no las aprecia como fueron apreciadas en aquel entonces, frente a una persecución masiva y realmente muy mala. Es de esta bendición o de estas bendiciones espirituales es que nuestros hermanos sacaban la fuerza que el Espíritu Santo les daba para continuar con la predicación, con el funcionamiento de las iglesias. Entonces, la importancia de entender y de conocer y de alguna manera sistematizar también las bendiciones espirituales nos permiten a nosotros el día de hoy, que quizás no tenemos una necesidad física tan importante, de hecho la gran mayoría de nosotros no la tiene, tendemos de alguna manera a enmarcarnos en el sistema de pensamiento del mundo y comenzar a adquirir las metas que el mundo tiene. Y con esto no quiero decir que nosotros no nos propongamos metas laborales, profesionales, pero cuando eso comienza a ser la prioridad en nuestra vida, ciertamente no marcamos y no somos ninguna diferencia en este mundo. Si la meta del mundo es un éxito profesional, ganar dinero y da su vida por eso, no debiera ser nunca jamás la meta de un cristiano. Entonces, por supuesto, producto de su trabajo, producto de su esfuerzo y de la energía que el mismo Señor le da, obtendrá algunos réditos, pero nosotros entendemos que somos peregrinos y extranjeros y permanentemente debemos estar analizándonos de manera tal de no perder la brújula espiritual, de irnos y conformarnos a lo que el mundo quiere conformarnos. Es decir, el mundo quiere de alguna manera que nosotros también nos envolvamos en esta vorágine en la cual vivimos
Y obviamente cuando no vamos obteniendo los réditos que esperamos de aquellas cosas que realizamos, comienzan nuestros procesos de frustración y amargura que están presentes en el pueblo de Dios. No podemos nosotros hacernos los ciegos con eso. Hay muchos hijos e hijas de Dios que viven un estado espiritualmente miserable por el hecho de que sus ocupaciones, sus mayores preocupaciones y todos sus esfuerzos están puestos en las metas que el mundo le ha impuesto y olvidan todas las bendiciones espirituales de las cuales, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Entonces, esto es importante porque a la luz de lo que vamos viendo, ciertamente todo lo que el Señor nos está dando como bendición espiritual tiene una aplicación en nuestra vida actual, pero en este proceso o en este tiempo, la aplicación para nosotros básicamente es una aplicación de esperanza. Dios tiene control y cuidado de cada uno de sus hijos y como dice la carta de Romanos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor cuando estamos en las manos de Dios tiene un propósito formativo. Más allá de la experiencia, del tipo de experiencia, sea esta una experiencia entre comillas positiva o negativa, dolorosa, frustrante, cuando estamos en las manos de Dios, cada una de esas experiencias va transformando nuestro carácter y nos va haciendo más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 1, versículo 11, 12 hasta el 14. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El versículo 11 nos habla de lo que hemos estado analizando ya durante largo tiempo, que es la soberanía de Dios, este atributo que tiene Dios de soberano o ser soberano en todas las cosas que suceden, se hacen, ¿no es cierto?, en todo lo que sucede, no solamente a la iglesia, sino que al mundo en general, a todas las personas del universo, todo está bajo su control. Un aspecto que por supuesto y un atributo que para nosotros es imposible dilucidar y entender en su plenitud, y por eso es que más que nada nosotros lo aceptamos por fe, que Dios efectivamente está en control de todo. No sería Dios si no estuviese en control de todo. Pero aquí nos dice que en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un orden, como dice ahí, en él, nuestro Señor Jesucristo, vosotros. El apóstol Pablo aquí, de alguna manera, hace una separación entre los judíos y los gentiles. Recuerde que la iglesia en Éfeso mayoritariamente era una iglesia gentil, formada por griegos. Entonces, ese vosotros es importante entender que estaba dirigido a aquellos que no eran judíos, pero que hoy y en este instante son parte de la iglesia, porque en la iglesia, no importa si uno es judío, griego o lo que sea, ¿no es cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo y está formado por todas las personas que han sido salvadas y redimidas por la gracia de Dios. Pero acá dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, lo primero que tenemos nosotros es que entender es que para que nosotros alcanzáramos esa salvación programada por Dios, fuimos expuestos a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo. Entonces, he ahí la importancia de la predicación del evangelio, del compartir el evangelio, de vivir el evangelio. ¿Por qué? Porque en definitiva es el método, el sistema que soberanamente Dios ha elegido para llamar a sus ovejas. Tenemos claro que Él las eligió, que Él las separó, que Él ya de antemano, antes de la fundación del mundo, y todo lo que hemos aprendido acerca de la soberanía, que es así. Sin embargo, nuestra concentración como ovejas, como hijos de Dios, como todo aquello que el Señor nos ha delegado, se encuentra en el plano de la predicación y de la santificación. Entonces nosotros tenemos que dejar de lado
la búsqueda de explicaciones en la soberanía de Dios y concentrarnos en la misión que nos ha dado. Él eligió el sistema de la predicación del Evangelio. Él dice incluso que eligió la locura de la predicación, porque predicamos a un Cristo crucificado, porque llamamos al arrepentimiento, porque a la gente le decimos que no está bien, que aunque todas sus cosas funcionen y esté a los ojos del mundo súper bien, a los ojos de Dios, si no está con Él, está absolutamente condenado. Eso es locura, porque la gente dice, pero ¿de qué me estás hablando? Mira, ¿cómo es que? Yo no necesito a Dios. Entonces, la predicación del Evangelio es el sistema. Entonces, todos nosotros que hemos alcanzado salvación, fuimos expuestos a la predicación del Evangelio. Y cuando somos expuestos a la predicación del Evangelio, por eso es tan importante la predicación del verdadero Evangelio, porque cuando nosotros no predicamos el verdadero Evangelio y queremos atraer a las personas, aunque sea con buena voluntad, estamos de alguna forma engañando también a las personas, porque les estamos contando una parte que, aunque es real, no es la forma en que el Señor ha establecido que se predique el Evangelio. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento, es un llamado al arrepentimiento de personas que creen que están bien, pero que solo por la gracia del Espíritu Santo se les concede un arrepentimiento en el cual, a pesar de su condición, ¿no es cierto?, entiende que está condenado y que sus buenas obras y todo lo que puede considerar como abono de bondad son trapos de inmundicia. Para que alguien, sobre todo en el día de hoy, reconozca eso, es que verdaderamente el Espíritu Santo le ha concedido arrepentimiento. Porque el grueso de las personas, ¿no es cierto?, está siendo fomentada por este sistema de pensamiento, de orgullo, de individualismo y de una serie de aspectos que tienen enferma a la sociedad humana. Sin embargo, el proceso continúa. Entonces, la exposición al verdadero Evangelio hace que efectivamente el mensaje que se recibe es el correcto y por lo tanto el efecto que esperamos de ese mensaje también va a ser el correcto. Por eso dice, por si quizás Dios les ha concedido arrepentimiento. Esa parte no nos corresponde a nosotros nos corresponde predicar el arrepentimiento para salvación. Arrepentíos. La primera palabra que Jesús dijo, y por eso es que allá en la sinagoga donde Él se crió, en Nazaret, su primer sermón delante de la gente que lo conocía, la gente que lo quería, sus familiares, el resultado de esa predicación fue que lo quisieron tirar de un despeñadero para matarlo. ¿Qué le dices tú a tu familia en una predicación que se ofende de tal manera que te quiere matar? Nadie se paró a abrazarlo, no, querían matarlo. Entonces, si al Hijo de Dios ocurre eso con la predicación del verdadero Evangelio, nosotros no podemos esperar menos. No podemos esperar menos. Entonces, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es un pasaje que conocemos mucho, usamos mucho. Entonces dice, la fe se activa cuando la oveja de Dios, que todavía no ha sido llamada, escucha la voz de su pastor por medio de un instrumento humano que Dios le ha tomado para... Eso no como que me toca. Que Dios ha tomado para predicar el Evangelio. Entonces, la exposición a la palabra de Dios, la fe salvífica no se activa con otra cosa que no sea la predicación del Evangelio. Escuchar, leer la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Juan 16, 7 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Son palabras de Jesús.
Pero yo os digo la verdad. Fíjense, él dice la verdad. Si él va a decir la verdad, significa que todo lo que está fuera de este marco no entra dentro de la verdad de Dios. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Imagínense cómo tomaban o cómo tomaron esta expresión los discípulos de Jesús, de él decirle, les conviene que yo me vaya. Habían estado ya con Jesús tanto tiempo, eran cuidados por Jesús, habían visto todos los milagros de Jesús, le habían reconocido también como el Hijo de Dios, entonces, pero él los sorprende una vez más diciendo, les conviene que yo me vaya. Y les explica por qué. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, él os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí estábamos nosotros, en ese mundo perdido, cuando escuchamos la palabra del Evangelio verdadero, entonces se activó el arrepentimiento en nosotros y dice la Escritura que fuimos convencidos de pecado. Fuimos convencidos de pecado, de nuestra condición podrida delante de Dios. No importa que nosotros considerásemos humanamente que no estamos en tal condición y al contrario nos ofendemos si es que alguien nos dice eso. Sin embargo, el Espíritu Santo hace un milagro en nuestra mente de mostrarnos la realidad en la cual nos encontramos. Por eso Él dice, yo les digo la verdad. Los fariseos se creían buenos, ¿no es cierto? Se creían buenos, perfecto, pero Él les dice, yo les digo la verdad. El único que puede provocar este milagro de convencer a un ser humano orgulloso, caído y enemigo de Dios en la condición que se encuentra, es el Espíritu Santo. Por eso dice, les conviene que yo me vaya. Entonces, cuando ocurre eso, dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo, siendo hijo e hija de Dios, fuimos convencidos por el Espíritu Santo. Antes habría sido imposible. Imposible. Porque uno puede decir, sí, en realidad yo he hecho cosas malas, pero no tan malas. Y siempre vamos a encontrar a alguien peor que nosotros. Entonces, la realidad de la convicción y del Evangelio es oír la palabra de Dios. Mis ovejas, dijo el Señor Jesucristo, oyen mi voz. Y yo las conozco, sé dónde están. Y a ustedes los mando, ir por todo el mundo, ¿a qué cosa? A llamar a mis ovejas, podríamos parafrasear. En cada rincón del mundo hay una oveja de Dios. En cada rincón del mundo, porque Él no hace acepción de personas, desde el punto de vista de que hay ovejas de Dios en todo rincón de este planeta. Y esa es la gracia de las misiones y del evangelismo en términos generales, que nosotros sabemos que hay un contingente de ovejas de Dios que tienen que reconocer la voz de su pastor y nosotros hemos sido comisionados con el privilegio de ser esa voz. Pero si nosotros trucamos, cambiamos, adornamos, anestesiamos, cortamos, sesgamos el mensaje de salvación, ya no es la voz de Dios, es la nuestra. Y ahí, ¿quién sabe qué se atrae? Entonces, el punto es que la palabra de Dios es, en definitiva, lo que activa la fe salvífica. Volvamos al versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. En él también dice, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ahí está, y habiendo, esta es la parte que no nos corresponde a nosotros, nadie cree porque yo le prediqué el evangelio. Alguien cree porque Dios así lo dispuso en su soberana y sola voluntad antes de la fundación del mundo. Mi privilegio, tu privilegio es predicar el evangelio, sembrar la semilla. La parábola del sembrador no tiene que ver ni con la tierra, ni con el sembrador, tiene que ver con Dios, ¿no es cierto? Y con saber que de toda la predicación, el porcentaje de la tierra fértil a la palabra de Dios, una tierra que no preparó el sembrador, una tierra que Dios ya tenía preparada, y ahí la semilla dio fruto. Dio fruto. Pero hubieron 3 que parecía que daban, pero no. Entonces, el Señor dice, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído, esa es la soberanía de Dios en él, y acá viene el regalo de Dios, la bendición espiritual, de las muchas que hemos visto en estos cortos pasajes. Llevamos solamente 13 o 14 versículos y ya hemos tenido por lo menos 3 sermones acerca de las bendiciones espirituales. He aquí una más. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice el Señor que Él ha sellado a sus ovejas. Recuerden ustedes, el concepto de sello implica muchas cosas, propiedad, ¿no es cierto?, autenticidad, en fin, una serie de aspectos que están asociados a los sellos, nos dan a conocer a nosotros esta imagen de que Dios ha sellado a los suyos, ha sellado a los suyos. Una vez más, ha sellado a los suyos. Él tiene control sobre todo, pero hay un grupo de personas que Él ha sellado como suyos. Él. Nadie lo merecía, pero Él lo ha hecho. Por eso es que nuestra respuesta de gratitud debe ser tan inmensa hacia Dios. Él, cuando nos selló, entonces, se provoca inmediatamente algo en nosotros, que es el hecho de que pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él. Somos ovejas de su prado. Él, el buen pastor, da su vida por sus ovejas. Esta es una discusión que se mantiene mucho en el tiempo, pero la palabra de Dios es clara. Dios mandó a su Hijo a buscar un gran rebaño de ovejas que el Padre ya les había dado. Nadie viene a mí si el Padre no lo lleva. Entonces, todo está absolutamente concatenado. Juan 16, versículo 13 al 15. Juan 16, versículo 13 al 15. Entonces, encontramos la primera mención en la carta a los Efesios al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Juan 16, 13, 14. 13:14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La primera misión del Espíritu Santo, cuando tú y yo fuimos sellados, fuimos declarados propiedad de Dios. Y el Espíritu Santo comienza una obra en nosotros, y la primera obra que el Espíritu Santo comienza a realizar en la vida de un hijo, una hija de Dios, es conducirlo a la verdad, es sacarlo y librarlo de la mentira, la que sea. Lo comienza a conducir a la verdad. Y Jesús dijo, tu palabra es la verdad. No hay verdad fuera de la palabra de Dios. Entonces dice, el Espíritu Santo cuando venga, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaré de lo mío y os lo hará saber. Y aquí ocurre la simbiosis, Espíritu Santo, Padre, Hijo, ¿no es cierto? Todos actuando en un mismo nivel en favor de este ser humano rescatado por gracia. El Espíritu Santo lo sella y comienza un proceso de transformación. Y la primera función, que no es que comience y termine, no termina nunca. El Espíritu Santo nos comienza a conducir en un proceso de desintoxicación de la mentira y comenzando a darnos la verdad de Dios. Por eso es que dice que el árbol bueno se reconoce por sus frutos, porque pasa un tiempo. Si tú ves que el Espíritu Santo verdaderamente está obrando en una persona, entonces vas a ver inevitablemente frutos. Si no hay fruto, entonces esa persona no ha sido transformada. No tiene el sello del Espíritu Santo, no es hija de Dios.
La transformación es la clave. Nosotros no juzgamos el corazón de las personas. Muchas veces la gente me dice, pero tú no sabes lo que yo tengo en mi corazón. Y la respuesta es muy sencilla. Yo no necesito ver lo que hay en tu corazón, necesito ver cuáles son tus frutos. Y tus frutos son malos. Así que arrepiéntete. Porque si quizás Dios te concede ahora arrepentimiento. Pero no me vengas a hablar de que el corazón, que lo que yo siento, que mira, tú lo conoces, yo lo que tengo en mi corazón. No necesitamos, porque Dios no nos ha mandado a juzgar el corazón. Eso lo ve Él. Pero el cristiano tiene que saber discernir en función del fruto del Espíritu. Del fruto del Espíritu. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, hermano, uno tiene que, desgraciadamente, hacer siempre mención a lo que horriblemente se ha manifestado o comenzó a manifestarse con una intensidad increíble hace un par de décadas atrás, con movimientos de corte carismático, que efectivamente nos muestran o dicen ser movimiento del Espíritu Santo. Pero ¿sabes una cosa? Lo increíble de eso es que no ves ninguna obra del Espíritu Santo en lo que ellos dicen que es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece caricaturizado en manifestaciones, muchas de ellas realmente de una insolencia increíble. Increíble. Cuando nosotros queremos ver a el modelo de un ser humano perfecto y totalmente lleno y controlado del Espíritu Santo, vamos a mirar a Jesús, ¿no es cierto? Él es el primogénito de todos los hermanos que venimos después. Él es el ejemplo. Por eso es que el Espíritu Santo nos conduce a Cristo. Él es el modelo, el protótocos, el preeminente, la meta. Entonces, cuando tú ves, escuchas manifestaciones, vuelvo a insistir, muchas de ellas de una insolencia increíble hacia el Espíritu Santo o que se le atribuyen al Espíritu Santo, eso, hermanos, está mal y hay que denunciarlo. Porque aún en esos lugares apóstatas hay ovejas de Dios que están constritas y van a escuchar la voz de su pastor, que no soy yo, es el Señor Jesucristo, y va a salir de ahí. Ahí incluso es necesario predicar la verdad. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad más insultada, más vejada. Estos movimientos le atribuyen al Espíritu Santo cosas. Si tú le preguntas a cualquier persona, cristiano o no cristiano, y pregúntale, ¿qué cosas hace el Espíritu Santo en una persona? Yo lo he hecho. Lo tiran para atrás, habla en lengua, dice esto, salta, baila, ladra, se revuelca, le dan como tiritones. Nosotros nos reímos, pero eso es lo que la gente tiene en su imagen de lo que hace el Espíritu Santo. Por el amor de Dios, muéstrenme un pasaje de la Escritura donde el hombre perfecto actúa de esa manera. ¿Te das cuenta? Entonces, la manipulación a través de toda esta basura es tan grande, que las personas llegan a sugestionarse. Y lo que veo yo, por lo menos, es más bien posesión demoníaca que llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu jamás produce eso. Jamás produce eso. Una persona descontrolada, tirando espuma o cualquier cosa, o diciendo, repitiendo como un mantra cosas, eso no es llenura del Espíritu. Cuando queramos ver una persona llena del Espíritu, no vayamos a meternos en estos lugares, porque ellos vienen para acá y van a decir, aquí no está el Espíritu, porque nadie se cae, porque nadie Yo siempre digo, bueno, si realmente fuera el Espíritu, déjalo que se desnuque, pues si el Espíritu Santo no va a querer que se desnuque, porque hay alguien atrás recibiéndolo. Entonces, uno es falto de amor, uno esto, que no, que tú no eres divisivo. Sí, el Evangelio es divisivo. Hay que defender el Evangelio ardientemente. Y hoy día, lo digo con toda responsabilidad, nosotros tenemos que rescatar el Evangelio de los evangélicos.
Nuestra lucha hoy no es con el catolicismo romanista, de otra cosa. Nuestra lucha hoy día es con movimientos que, por supuesto, han entrado en el ecumenismo fuertemente, pero que denostan la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo. La imagen de transformación es Cristo. Él es el protótocos, el preeminente, el prototipo. Él. ¿Y qué vemos en Jesús? Amor, paz, paciencia, unidad, bondad, dominio propio. Yo no sé qué explicación tendrán ellos, pero lo que hacemos es ver la Biblia, lo que dice la Biblia. La Biblia nunca jamás habla de ese tipo de manifestación. Jamás. Es más, muchos se parecen al Gadareno. Entonces dice, 2 Corintios 1, 21 y 22. Somos sellados por el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo que comienza en nosotros es una obra de transformación, de liberación. Nos libera en primer lugar de la mentira y nos conduce a la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y ésta los hará libres. 2 Corintios 1, 21, 22. 2 Corintios 1, 21 y 22. Preferimos siempre estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Aunque eso tenga un costo, y lo tiene. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La palabra arras es la palabra arrabón, que significa garantía. El sello del Espíritu Santo es la garantía de que todo el plan de Dios con sus hijos, con sus ovejas, se va a desarrollar tal como Él lo ha establecido. El final de los hijos y las hijas de Dios es la glorificación. Estamos en la fase de santificación y un día seremos y estaremos en una fase de glorificación. Esa es la promesa. Y el sello y la garantía de que así va a ser es que el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Dios no miente. Él hará y cumplirá el plan que tiene para cada uno de sus hijos. Nosotros a veces le decimos a cualquier persona, Dios tiene un plan contigo. ¿Qué sé yo qué plan de Dios tiene? Dios tiene planes con sus hijos. Porque a las otras personas nosotros no le podemos vender algo. Porque queremos que de alguna manera, sí, un plan puede ser mejor que el plan de la AFP que tengo. Ya. No hay arrepentimiento, no hay nada. Hay más egocentrismo. Imagínate que alguien dice, Dios tiene un plan para mí. ¿Cómo le cae eso a un carnal? O sea, Dios, ¿quién más arriba de Dios tiene un plan para mí? Quizá ese plan sea como el del faraón y nosotros le estamos vendiendo otra cosa. Dios es soberano sobre todo, pero nosotros no podemos intentar, ¿no es cierto?, de alguna manera provocar un quiebre emocional y manipular a la persona de tal manera que haga la oración de fe. Con la mejor intención muchas veces. Pero efectivamente no es así como opera el Espíritu Santo. No es así como opera el Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a ponerle nuestra cosecha, entonces el Espíritu Santo queda fuera porque el Espíritu Santo no se combina con las mentiras que nosotros podemos llegar a decir. Entonces dice que el Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo es la garantía de que todo el plan de Dios se va a cumplir en sus hijos. Y ese plan de Dios, pero primero veamos 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19. El sello del Espíritu Santo nos conduce, nos sella como propiedad de Dios, como propiedad de Dios.
2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Nada lo va a mover de ahí. Esto equivale a construir en la roca, todo lo que nosotros entendemos que nos enseña a lo largo de la Escritura. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. La palabra ahí es ginosco, que significa Dios ha establecido tener una relación íntima con estos que Él llama suyos. No que Él tenga información tuya y mía. Él ha decidido tener una relación de amor contigo. Y la expresión de su amor es que entonces te imputa la justicia que Él ganó en la cruz. Pero hay un suyos, no un todos, un suyos. Entonces, cuando nosotros estamos en esa condición, dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esos suyos, como parte de la obra del Espíritu Santo, se van a apartar de iniquidad. Por eso es que cuando un hombre o mujer verdaderamente está sellado por el Espíritu Santo, no va a querer pecar. No es como muchas veces dicen algunos, bueno, yo si la gracia abunda cuando hay más pecado, entonces pequemos más. Nunca eso pasa por la mente de un hijo de Dios, verdadero, una hija de Dios. Y cuando cae hay dolor genuino. Quiere restauración de Dios. Porque el Espíritu Santo no nos conduce a pecar, el Espíritu Santo nos conduce a la imagen de Cristo. Por eso cuando alguien dice, no, yo soy cristiano, ¿y por qué soy cristiano? No, porque hace tiempo una vez hice una oración, ¿no es cierto? Y el problema no es de la oración. El problema es del tipo de información que tú le das a esas personas y del creer que el solo hecho que hizo o repitió algo ya es cristiano, aunque después viva como el anticristo, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, no, si es cristiano porque una vez hizo una decisión. ¿Y el fruto? ¿Y el fruto? Entonces, esas son las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque el camino es estrecho. Acuérdense de eso. Es estrecho. El camino de la perdición es ancho. Y miles, millones que creen que son cristianos van por ahí, viven como quieren, hacen lo que quieren. No tienen intención de dejar su pecado. Recuerda que el Espíritu Santo coloca en nosotros el querer y el hacer. Y el querer y el hacer también se aplica a no querer pecar y a hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo, no puedo yo hablar de la obra del Espíritu Santo como galimatía o como cosas y expresiones externas. Como expresiones externas. Todas estas personas que hablan y dicen ser llenas del Espíritu Santo, su referencia es mala, porque su referencia son ellos mismos. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios esto, Dios, y todo circula en relación a él. La fuente es mala. Y tenemos ejemplos, pero para el campeonato. La famosa historia del que llega una niña bonita a la iglesia y se para el personaje lleno del Espíritu y le dice, Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Y la señorita le dice, qué raro porque soy casada. Y así Dios me dijo, Dios me mostró, Dios esto, Dios, anoche tuve un sueño. Y no estoy diciendo que Dios pueda hablar de distintas maneras, estoy hablando de cómo es que el Espíritu Santo verdaderamente opera. Dios puede obrar como Él quiere, sí, pero ha establecido un modelo. Un modelo. Por eso es que el cristiano dice, así dice Jehová, y usa la Biblia. Nosotros todavía decimos, así dice Jehová, con la Biblia. Así dice Jehová, con la Biblia. Todo lo demás puede ser buenas intenciones, buenos deseos, ¿cierto? Hermana, la veo en su rostro y Dios me mostró que usted está siendo maltratada. No, si lo que pasa es que anoche me comí un queso de cabrón. Eso está mal. Bueno, ¿y dónde quedan todos esos profetas de miércoles? Pues nadie los mata. ¿Por qué están vivos? Porque si les aplicáramos la ley,
Tendríamos que matarlo a piñascazo. ¿Cierto? Pero Dios dijo, tú vas a tener un gran negocio y tú vas a levantar y vas a hacer cabeza y no cola. ¡Ah! Y todo. Ridículo, ofensivo. ¿Cómo es que hay un tipo que tiene una palabra para 500 personas y van ahí y le coloca la cabeza y tú vas a hacer esto y ya como al número 100 que dice cualquier estupidez? Bueno, todo siempre es estupidez, pero ya ahí ya... Entonces, en eso está sumida nuestra iglesia evangélica. Esto que nos puede causar a nosotros risa es causa de mucho dolor. Dolor por la ofensa al Espíritu Santo, y la iglesia cristiana no responde a esto. Y cuando se responde, inmediatamente tenemos una masa de gente, a veces de la misma iglesia, que nos considera divisivos, faltos de amor. Entonces no es así, hermano. No es ni divisivo ni falto de amor, pero el Evangelio, la verdad de Dios, inevitablemente va a dividir entre la verdad y la mentira. No hay otra forma. No existen muchas verdades. Existe la verdad, que es Jesús, su palabra, y la mentira, que es todo lo que está fuera de eso, aunque nombra a Jesús. En el Corán se habla de Jesús. El catolicismo romano habla de Jesús, los testigos de Jehová hablan de Jesús, los mormones hablan de Jesús. El punto es, ¿qué Jesús? ¿Cuál Jesús? Efesios, capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis otra vez sellados para el día de la redención. La redención final, que es nuestra glorificación. Somos extranjeros y peregrinos. El Espíritu Santo, Dios ha sellado a sus ovejas, a su pueblo, a sus hijos, con el Espíritu Santo como garantía de que todo lo que está dicho en la Escritura para sus hijos se va a cumplir. Y todo ese cumplimiento, ¿no es cierto?, va a conducir a la etapa final de la redención, que es la glorificación. Fuimos rescatados de la culpa del pecado, estamos siendo rescatados de la influencia del pecado por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, y un día seremos rescatados de la presencia del pecado, y el pecado ya nunca más tendrá efecto sobre nosotros. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Primera Tesalonicenses 5:23. Hacia allá vamos. Desde el versículo 19. No apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías. La palabra profecía ahí se aplica a la Escritura. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Garantía. Fiel es el que te llamó, el que me llamó, y el que va un día a redimirnos y nos va a cuidar en este tiempo. Nos da recomendaciones: no apaguen el espíritu, examinen todas las cosas, retengan lo bueno, ¿no es cierto? Absténganse de cualquier especie de mal, pero la garantía no está en nosotros. La garantía está en lo que dice que el Dios de paz nos santifique por completo. Es Él el que está haciendo esa obra de santificación por medio del Espíritu Santo que mora en cada creyente. El Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el día de la redención, la última etapa de la redención, cuando seamos encaminados a la glorificación. Romanos
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo está en control de Dios, toda la situación está en control de Dios y esto va a ser para nuestra transformación. Todos los que estamos y viven y vivimos y todos los que estamos aquí, sin duda alguna, estamos pasando por situaciones, algunas complicadas, otras más complicadas, en fin, todo el proceso. Pero en todo este proceso Dios nos sostiene y nos afirma. Por eso es que es tan importante, si tú tienes el sello del Espíritu Santo, Dios va a cumplir la buena obra. Dice Filipenses 1:6, ¿no es cierto? El que comenzó la buena obra de transformación en nosotros, Él la controla y Él la llevará a término. Y ese término es la glorificación. No que un día seamos en esta carne como Cristo, eso es imposible. Pero todo el proceso de transformación es en función de esa glorificación. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Hay un propósito, hay una soberanía de Dios y Él ha establecido, ahí sí, un plan para tu vida, un plan que va a tener de todo lo que Dios determina que necesitamos para el momento de la glorificación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, mira la cosa, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos. La meta es Cristo, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú y yo tenemos que cada vez parecernos más a Cristo. Un día seremos como Cristo, dice. Ese es el modelo. No que seamos dioses, ese es el modelo de una persona, de un hijo, una hija de Dios completamente controlado y lleno del Espíritu Santo. Es Jesús. Jesús, el Espíritu Santo, nos conduce y nos transforma hacia la imagen de Jesús. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, estudia el Antiguo Testamento, en el Levítico, del Levítico es sacado, Dios dice, ¿no es cierto?, a Moisés, sed santos porque yo soy santo. Eso era una cosa terrible y por eso es que también habla de que el tiempo en que vivimos nosotros, Dios ha develado todos los misterios que los antiguos no pudieron saber. Porque ¿cómo Moisés podía pensar en ser como Dios? ¿Cuál era la imagen que él tenía de Dios? La nube, el fuego. ¿No es cierto? Sed santos como yo soy santo. Ellos no lo entendieron. Pero cuando hoy día nosotros decimos sed santo porque yo soy santo, sí lo entiendo porque tengo el modelo perfecto. Y el modelo perfecto es Jesús. Entonces ese misterio se revela. El sed santo porque yo soy santo del Levítico es difícil de entender. El sed santo porque yo soy santo de Primera de Pedro, claro que lo entiendo. Ahí está el modelo. Entonces el Espíritu Santo me lleva a eso, me lleva al modelo. Por eso es tan ofensivo, tan terrible, tan malo que se le atribuye al Espíritu Santo actividad, acciones, expresiones, dichos que no tienen que ver con Él. Y todas estas iglesias que se denominan carismáticas y que uno entra, ¿no es cierto?, es una cosa de un huracán de movimiento y cuestiones y nadie entiende nada, es un desorden, Dios es un Dios de orden. Y hago la crítica con toda mi responsabilidad y con todo lo que eso se pueda significar, porque sé que en esos lugares hay ovejas de Dios. No importa que los que no son ovejas de Dios nos insulten y todo, pero hay una oveja de Dios ahí que va a escuchar y por fin le va a hacer sentido algo y va a entender realmente estoy en el lugar equivocado y el Espíritu Santo lo va a traer acá o a otra iglesia sana. Y una iglesia sana no es que no tenga problemas y no es que, no, una iglesia sana es que da su vida por ceñirse única y exclusivamente a la Escritura. Ese es el punto. Porque en una iglesia sana también hay lobos, en una iglesia sana también hay cizaña y hay trigo. Eso es propio de cada iglesia. Pero el punto es, ¿qué vas a alimentar tú desde el púlpito? ¿A los lobos? ¿A la cizaña? Si quieres alimentar a los lobos, vas a hacer cosas para que le gustan a los lobos. Y los lobos se van a sentir cristianos. Y la cizaña se va a sentir cristiana. El deber nuestro es hacer y llevar a las ovejas a pastos delicados de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, que lo vamos a ver también más adelante, la obra del Espíritu Santo, que es mucho más que esto,
nos tiene que a nosotros dar la tranquilidad de que cuando somos hijos de Dios, el Espíritu mismo dice que nos dice y nos comprueba que somos hijos de Dios. Y por ese Espíritu Santo nosotros podemos decir, Abba Padre, Abba Padre. Yo espero en el Señor realmente que cada uno de nosotros sea un evangelista en el lugar donde se encuentra. No porque todo el tiempo esté predicando la palabra, porque a veces sería mejor que muchos que se llaman cristianos se quedaran callados. Pero es parte del proceso. Pero si nosotros vivimos realmente por el Espíritu, dice, andemos por el Espíritu. Y eso significa que vamos a ser guiados por el Espíritu. Que nuestras acciones van a honrar al Espíritu Santo, aunque molesten a las personas. Pero siempre la mayoría se va a molestar, pero en esa mayoría hay una minoría que va a ver y va a escuchar, porque es una oveja de Dios, él o ella no lo sabe, pero va a seguir el hilo. Pero si nosotros queremos agradar a los hombres, no tenemos forma de llamar a esas ovejas. No tenemos forma de llamar a esas ovejas. Y Dios va a usar muchos instrumentos, porque finalmente sus ovejas van a escuchar su voz, de tu boca o de otra. Nos ponemos de pie para orar.